¿Por qué Jesús reveló estas 12 mensajes transformadores del plan divino para tu fe? En el tercer año de Joacim, cuando los corazones de Israel estaban oprimidos, y la sombra del dominio romano cubría a la tierra prometida, se alzaba en Galilea un joven maestro, Jesús de Nazaret. Su fama crecía a pasos agigantados. La gente corría de todas partes, dejándolo todo atrás, con la esperanza de encontrar respuestas a sus angustias y sufrimientos. Era una mañana radiante, con el cielo azul extendiéndose como un lienzo donde las olas del mar de Galilea danzaban con luz brillante. En una ladera verde, una multitud se agolpaba, atenta a las enseñanzas que fluirían de su boca, deseosa de encontrar un rayo de esperanza en medio de la opresión. Las palabras de Jesús eran un bálsamo para el alma. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Resonaron en el aire fresco, como un eco que desciende desde lo alto. Con cada frase, tocaba las heridas de los quebrantados y marginados, quienes se sentían perdidos ante la rígida ley mosaica y la violenta ocupación romana. La mirada de Jesús llenaba el corazón de aquellos que lo escuchaban, y en ese momento no eran solo oyentes, eran receptores de una vida nueva, un nuevo pacto que hablaba de transformación interna. Entre la multitud, hombres, mujeres y niños absorbían cada palabra. Su mensaje de amor hacia los enemigos, Mateo 5:44, y la búsqueda de justicia, Mateo 5:6, desmantelaban expectativas. No prometía una lucha externa contra la opresión, sino una revolución interior de fe y entrega. Pedro, uno de sus discípulos, sintió la presión de las miradas de desaprobación de los líderes religiosos, sus corazones inquietos. La certeza de que el mensaje de Jesús podría traer peligro a sus vidas era palpable, y no podía evitar pensar: ¿cómo resistiremos ante la fiscalía del Sanedrín? En medio de la multitud, mientras Jesús hablaba sobre la humildad del corazón, Mateo 5:3, y el perdón, Mateo 6:14, Pedro luchaba contra sus ansias de un Mesías que liberara a Israel de la opresión, sintiendo cómo sus propios ideales eran desmantelados. Este mensaje desafía todo lo que hemos esperado. La fe de los discípulos se volvería un camino de sacrificio, una travesía hacia la verdadera libertad que solo podría hallarse en los brazos de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La multitud se mantenía esperanzada, ansiosa, una esperanza que parecía renacer bajo las enseñanzas del joven rabí, mientras él continuaba elaborando el misterio del reino de Dios que no era de este mundo. Al final de su sermón, una pregunta surgió entre los oyentes. ¿Puede este mensaje de amor y sacrificio sostenerse ante la brutalidad del mundo en que vivimos? A medida que sus corazones latían, el aire se tornó silencioso, esperando la revelación divina. Cada principio que Jesús compartía dejaba caer semillas de esperanza, plantando una fe capaz de transformar no solo sus vidas, sino también el mundo que los rodeaba. La historia apenas comenzaba, y el plan de Dios estaba bosquedad en cada palabra. En aquella ladera, donde las palabras de Jesús se multiplicaban como panes y peces, el murmullante clamor de la multitud reverberaba en el aire. Los discípulos, entre la multitud asombrada, intercambiaban miradas llenas de ansiedad. El mensaje de amor que trascendía barreras pareciera arrastrar consigo el peso mismo de las expectativas y los temores acumulados de generaciones. ¿Sería este el momento que cambiaría el rumbo de la historia? Mientras Jesús concluía su sermón,
Sus ojos se posaron en Pedro, quien aún palpitaba con la tensión de su dilema. ¿Qué piensas, Simón?, preguntó Jesús, y sus palabras capturaron la atención no solo de su amigo, sino de todos los que estaban cerca. Era un desafío, una invitación a considerar el costo de la fe que demandaba un compromiso valiente. La multitud contuvo la respiración, esperando la respuesta de aquel que se había convertido en su portavoz. Simón, luchando con la vulnerabilidad que sentía, finalmente articuló su expectativa. Maestro, nuestras esperanzas están depositadas en que tú nos liberes. ¿Qué significa esto que nos has dicho sobre dar la otra mejilla y amar a nuestros enemigos? Su voz surgió en una mezcla de confusión y fervor. Bienaventurado el que crea sin haber visto, respondió Jesús con una calma que desbordaba sabiduría. El reino de Dios no se manifiesta en la fuerza de las armas o en la resistencia opresiva, sino en la transformación del corazón. Estas palabras resonaron entre los oyentes, quienes comenzaron a palpar la profundidad del mensaje que desafiaba sus nociones más arraigadas. En ese instante, un hombre entre la multitud, un escriba conocido por su conocimiento de la ley, se atrevió a interrumpir. «Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley?», cuestionó, deseando poner a prueba la verdad que brotaba de la boca de Jesús. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente», respondió Jesús, con la serenidad que sólo el Hijo de Dios podía ofrecer. «Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Las palabras flotaron en el aire. El concepto de amor se expandía, envolviendo a todos, mientras el profundo silencio se llenaba de reverencia. Jesús estaba revelando la esencia del propósito divino, la interconexión entre el amor a Dios y el amor hacia los demás, un camino que requería sacrificio y humildad. Los ojos de los hombres se llenaron de lágrimas. Sus corazones comenzaron a comprender que la verdadera libertad no vendría a través de la fuerza, sino a través de la entrega y el amor radical, que invadía incluso el dolor y la traición. Pero en medio de esta revelación, el aire se tornó pesado. Era evidente que el camino marcado por Jesús estaba destinado a ser desafiado. Las semillas de resistencia se sembraban también en los corazones de los líderes religiosos. Sus miradas, frías y desafiantes, se centraban en él. Su mensaje no solo ofrecía esperanza, sino que también delineaba un desafío directo a la autoridad establecida. Mientras la multitud reflexionaba sobre estas verdades, un murmullo se elevó al recordar las palabras del profeta Isaías, que declaraba que el Mesías debía ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. La tensión se palpaba como un hilo tenso a punto de romperse. ¿Podrían los escuchas abrazar esta verdad radical y ser transformados en portadores de un nuevo pacto? La revelación divina parecía acercarse, y así, la pregunta latente resonaba en el corazón de cada uno. ¿Podrían sus vidas ser parte del plan soberano de Dios? En la distancia, el horizonte se oscurecía con la llegada de nubes amenazantes, un anuncio silencioso de la tormenta que se aproximaba. Jesús, alzando su mirada hacia el cielo, sabía que el camino que había de seguir llevaría a la traición y a la cruz. El sacrificio que pronto ofrecería sería el sello de la redención, y así, el cumplimiento de las profecías anticipadas comenzaba a acercarse. El misterio divino aún no revelado bullía en el aire. ¿Qué más tenía reservado Dios para su pueblo? Mientras la congregación permanecía sumida en sus pensamientos, Jesús se dirigió hacia el corazón de la multitud. Un fuego interno ardía en su pecho. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame, proclamó con voz firme, resonando con la claridad de un llamado que atravesaba siglos. Las palabras caían como peso sobre los oyentes, mientras algunos se encogían, sintiendo la gravedad de lo que significaba cargar una cruz. Pedro, llevado por la curiosidad y el desconcierto, preguntó en voz baja a los que estaban cerca: ¿Cuál es esta cruz que nos pide llevar?
Un murmullo de inseguridad se apoderó de la multitud. Muchos temían que el costo de seguir a Jesús fuera mayor de lo que podían imaginar. ¿Qué ganarás si pierdes tu alma a cambio de todo el mundo? Continuó Jesús, revelando el trasfondo de su mensaje. En la calidad de esas palabras, sus ojos se encontraban con los de cada oyente, profundizando en sus corazones. Era un llamado a renunciar a las ambiciones terrenales, a anhelos vanos que dejaban insatisfechos. El eco de sus palabras resonaba, invitando a la introspección. ¿Qué es lo que realmente da vida? En el trasfondo, los fariseos intercambiaban miradas de desdén. Su resistencia se fortalecía. ¿Acaso este hombre se erige como maestro y guía? ¿Quién se atreve a cuestionar la ley? Se murmuraban entre ellos. Sin embargo, había entre el pueblo algunos que comenzaban a mirar a Jesús como a un faro en la tormenta, entre ellos una mujer que se había acercado con fe, tocando su manto en busca de sanidad, alzó la voz. Señor, si así como el viento puede calmarse ante tu orden, ¿puedes también sanar nuestras almas quebrantadas? La multitud se detuvo, con ojos fijos en la respuesta anticipada de Jesús. Él, con compasión, se volvió hacia ella. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Respondió. Por un momento, el dolor colectivo se disipó, dejando un resquicio de esperanza. La atmósfera se cargó de tensión y expectativa. Aún había más que Jesús deseaba revelar. Con un gesto, hizo que la multitud se acomodara, como si estuviera a punto de narrar un secreto divino que no podían perderse. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo con voz suave pero llena de poder. Esa misión manifestaba un aspecto del amor de Dios que muchos aún no comprendían. En ese instante el cielo pareció oscurecerse aún más. Los vientos comenzaron a agitarse, reflejando la tormenta no solo del clima, sino también en las profundidades de los corazones humanos. Algunos empezaron a sentir el miedo del futuro que se vislumbraba. Preguntas sin respuesta se alzaban en sus corazones. ¿Qué sufrimientos nos esperan? ¿Cuánto deberemos soportar? Los discípulos, tomados por la inquietud, se acercaron a Jesús. Maestro, los tiempos son inciertos. ¿Qué nos depara el camino? Preguntó Juan, revelando su vulnerabilidad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, respondió Jesús con una autoridad que desbordaba restauración. Aquel mensaje de esperanza no solo quería tocar a los presentes, sino marcar un hito en la historia del pueblo. La multitud absorbía cada palabra, testeando la profundidad de su significado. El misterio de la redención comenzaba a desnudarse frente a ellos, como un manto que se alzaba en la luz de la verdad. Sin embargo, la tormenta externa era un reflejo de la tormenta interna que se desarrollaba entre los corazones. Mientras las nubes amenazantes se concentraban, una última pregunta brotó de entre la multitud, resonando en lo más hondo. ¿Por qué estos mensajes, Señor? ¿Qué fin persigues al revelar así el corazón de Dios? Con ojos que iluminaban la oscuridad que rodeaba, Jesús miró a la multitud y dijo, El que tiene oídos para oír, oiga. Los secretos de mi Padre se revelan a aquellos que se disponen a seguirme en verdad. La revelación de su propósito y el sagrado plan de Dios sonaban en el aire. Cada palabra un hito hacia el cumplimiento. Así, la pregunta quedó flotando, inquebrantable. ¿Qué misterio divino escondía el plan soberano de Dios, esperando cada alma que decidiera abrir su corazón al llamado transformador del Maestro? La respuesta estaba más allá de la tormenta, aguardando ser descubierta. Mientras la multitud permanecía en un estado de asombro, Jesús, consciente de la preocupación que se había apoderado de sus corazones, levantó su voz una vez más. No temáis, comenzó a proclamar, porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Las palabras calaron hondo en los que escuchaban, como un bálsamo que aliviaba heridas invisibles. De repente, un estremecimiento recorrió la tierra, y un rayo cruzó el cielo, iluminando brevemente las facciones asombradas de cada rostro presente. Se produjo un silencio profundo,
como si la naturaleza misma se detuviera para escuchar la voz del Creador. Cada uno de vosotros tiene un propósito que va más allá de este momento, continuó Jesús, mirando a cada uno con penetrante amor. Mi Padre ha escondido tesoros en la oscuridad, y aquellos que buscan hallar su luz, podrán descubrir la gloria del reino. Los ojos de algunos, que hasta entonces estaban llenos de dudas, comenzaron a brillar con una nueva luz. Entre ellos, un joven llamado Mateo, conocido por su trabajo como recaudador de impuestos, se preguntó en silencio sobre la vida que había llevado. Maestro, se atrevió a interrumpir, ¿qué debemos hacer para cumplir con este propósito que nos taller? ¿Qué pasos debemos seguir para encontrar esa luz? Las multitudes se giraron hacia él, expectantes, sintiendo que estaba a punto de desatar un misterio divino. Vengan y síganme, respondió Jesús, señalando con firmeza a Mateo, y transformaré sus corazones sosegados en faros de esperanza. La transformación comenzará desde dentro, y lo que creéis imposible será posible por el poder del Señor. En aquel momento, los fariseos que presenciaban la escena murmurarían y se rasgarían las vestiduras ante lo que consideraban una herejía. Este hombre hace hacer lo que viene en contra de la ley, se decían, llenos de ira y resentimiento. Pero en un rincón, los corazones de los pesares se llenaban de anhelo y fe. Un murmuro de aceptación se alzó entre el pueblo. ¿Podemos realmente ser transformados?, susurró una anciana que había visto días mejores. ¿Puede el pasado ser redimido? Todo lo que habéis perdido puede ser restaurado, respondió Jesús, con un tono que traía el eco de las promesas antiguas. La robada concavidad de la historia humana no puede comparar con la gloria que se revelará en los corazones dispuestos a aceptarme. Venid, y seréis refabricados por la mano del alfarero. La emoción crecía. Las almas que una vez estuvieron quebrantadas comenzaban a ver una luz de esperanza, como el amanecer después de la noche oscura, pero el viento continuaba susurrando en las copas de los árboles, y las nubes habían comenzado a oscurecerse aún más. Cada rayo de luz que atravesaba la tormenta representaba un momento de verdad que se revelaba. Jesús sintió esa presión creciente, y con voz más grave dijo: «Hay un costo, y es este: debéis negaros a vosotros mismos y tomar vuestra cruz». La multitud quedó estupefacta, y el eco de esa cruz resonaría en su interior, dando peso a cada uno que deseaba seguirle. Algunos se alejaron, incapaces de aceptar el precio verdadero de la fe. Pero otros permanecieron, deseosos de saber más. ¿Qué significa esta cruz para nosotros, Señor? ¿Por qué debemos cargarla?, preguntó nuevamente Pedro, sus ojos llenos de la búsqueda sincera de verdad. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, afirmó Jesús. Y los que sigan el camino del sacrificio encontrarán vida en abundancia. La cruz que lleváis servirá para purificar los corazones y acercaros a la voluntad de Dios. Afuera, las sombras se tornaban más densas, como un presagio de la elección que cada alma tendría que enfrentar. Pero con cada palabra de Jesús, un relato de esperanza se revelaba. Nadie podía imaginar que aún quedaba un mayor misterio por desvelar, uno que iría más allá de su entendimiento inmediato. Así, el eco de sus enseñanzas persistió, resonando en el aire tenso. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. La tormenta dentro de ellos solo anticipaba el gran plan divino que estaba en movimiento, un plan que iba a ser revelado en su tiempo perfecto. ¿Qué más estaba Dios preparado para desatar sobre las vidas que respondían al llamado de su Hijo, el Maestro? La promesa de un diálogo en redención aguardaba, mientras un poderoso susurro del cielo continuaba preparando el camino hacia la verdad revelada. Mientras la multitud absorbía cada palabra de Jesús, un murmullo de inquietud flotaba en el aire. La promesa de transformación y redención se mezclaba con el temor al sacrificio que había mencionado, como si las nubes oscuras quisieran advertirles de una tormenta inminente. Aquellos que habían venido en busca de sanación y esperanza, ahora se encontraban ante un desafío más profundo.
la revelación de su propia condición espiritual. «Maestro», interrumpió otra voz entre la muchedumbre, esta vez proveniente de un anciano de cabello plateado. ¿Cómo podemos estar seguros de que este camino que nos ofreces no es solo otro viaje a la desesperación? Hemos conocido el sufrimiento, y en ocasiones hemos perdido la fe en un futuro mejor. Jesús, mirando a este hombre con compasión, respondió: «En verdad os digo, el sufrimiento no es el fin de nuestra historia, sino el principio de la transformación. Cada lágrima que has derramado cuenta en el reino de los cielos. Yo soy el buen pastor, y he venido a buscar lo que se había perdido». En el corazón afligido se forjan los verdaderos testimonios de fe. Las palabras de Jesús comenzaban a resonar en las profundidades de cada ser presente. No era solo el eco del anciano, sino el clamor de muchos, quienes habían sentido el vacío y la tristeza a través de las estaciones de sus vidas. La esperanza empezaba a florecer como un brote en un jardín olvidado. Sin embargo, añadió Jesús, con un tono que brotaba de su propia inminente pasión, es fundamental no solo creer en mí, sino también entregaros completamente. Justo como el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, permanece solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Un silencio se apoderó del lugar, interrumpido solo por el sonido de una leve brisa que se colaba entre las ramas. La gente comprendía que había un desafío que sobrepasaba sus expectativas iniciales. Este maestro no solo hablaba de bondad, sino del sacrificio que conlleva el amor verdadero. Juan, quien siempre había sido cercano a Jesús, entonces se atrevió a preguntar: «¿Cómo vamos a cargar nuestras cruces, Señor, sin comprender su peso? ¿Podemos ver la gloria incluso en el sufrimiento?» «Sí», exclamó Jesús, su voz resonando con la autoridad que solo el Hijo de Dios podía poseer. El sufrimiento es el portal hacia un entendimiento más grande. A través de las penas, se purificará el alma, se afinará la fe. Esto es lo que significa seguirme. Reconocer que la cruz lleva a la resurrección. Los corazones comenzaron a latir más rápido. Algunos sintieron la necesidad de moverse hacia él, deseosos de experimentar esa transformación de la que hablaba. Otros se encogían ante la idea del sacrificio, sintiendo la presión de su propia cruz. Pero había algo más que flotaba en el ambiente, como si el aire mismo contuviera la promesa de una nueva revelación. «Recordad esta verdad», continuó Jesús, «no estoy aquí solo para hablar de crucifixión. La redención, que es la mayor expresión del amor divino, se enfoca en el poder de la resurrección. No temáis a lo que está por venir, porque en mi sacrificio hallaréis el camino a seguir. En mi muerte hay vida». Un escalofrío recorrió la multitud. Las palabras del Maestro, como un silbido del viento, comenzaron a encender la chispa de la fe en sus corazones. Lo imposible empezaba a resplandecer en su interior, mientras la tormenta oscura los envolvía. «Os digo», declaró Jesús levantando su mano en un gesto solemne, «la muerte no tendrá la última palabra. Lo que hoy parece una tragedia extremada, será el escenario donde Dios desplegará su gloria. Y así como los profetas anunciaron, hay un tiempo de prueba antes de la liberación. Mos se lo dijo a la nación, y mismo en medio de la oscuridad, la luz del mundo aparecerá». Mientras sus palabras se afianzaban en el corazón de aquellos que escuchaban, se sintió un estremecimiento nuevo en el aire. Algunos empezaron a llorar, otros a alabar. Sintieron que una verdad eterna se desglosaba ante ellos. Pero aún quedaba un mayor misterio por revelar, un desenlace que solo podría ser comprendido en la plenitud de la fe y la obediencia. «Mi tiempo no ha llegado aún», concluyó con solemnidad. «Mi resurrección no será solo un evento, será el testimonio de las promesas que permanecen. Estad preparados, porque lo que Dios está a punto de hacer escandalizará a las naciones y transformará el alma de su pueblo». La multitud quedó en un estado de asombro. Ya no sabían cuál sería el próximo paso que debían dar. El eco de sus palabras resonó en sus corazones, creando espacios llenos de expectativa.
¿Qué significa realmente ser transformados? ¿Y cómo podría eso cambiar la historia de su pueblo? Mientras la noche se cernía y las estrellas comenzaron a brillar sobre sus cabezas, el plan soberano de Dios se atisbaba en el horizonte, aguardando ser revelado en su momento de perfecta manifestación. Y así, la multitud se mantuvo en silencio, sumida en sus propios pensamientos y discernimientos. Las estrellas comenzaron a titilar con intensidad, como si el cielo mismo aprobara las palabras del Maestro. Cada vistazo entre ellos llevaba una mezcla de esperanza y confusión. La promesa de vida y resurrección contrastaba con la sombra del sacrificio que había mencionado. Mientras Jesús se retiraba un poco, buscando un lugar de paz para orar, sus discípulos se acercaron. Pedro, siempre impulsivo, no pudo contener su inquietud. «Señor», dijo con preocupación, «¿qué significa todo esto? ¿Son suficientes nuestras vidas para ese sacrificio que pides? ¿Podemos realmente seguirte cuando se avecinan tiempos difíciles?» «Aquellos que me siguen», respondió Jesús, su voz envolviéndolos con calidez, «deben estar dispuestos a renunciar a sí mismos. Los que se aferran a su vida la perderán, pero los que pierden su vida por mí, la hallarán. Escuchad bien, la entrega es un camino, no solo un destino. Debéis despojaros de las cadenas del miedo y abrir vuestro corazón a la verdad, que transformará no solo vuestras almas, sino el mundo entero». Los ojos de los discípulos brillaban con una luz nueva, una mezcla de fe y asombro. La inseguridad de sus corazones comenzaba a disiparse, dejando espacio para una esperanza resurgente. Pero aún había temor. Juan, consciente de la inminencia de la decisión, intervino. «¿Y si fallamos, Maestro? ¿Qué pasará con nosotros cuando todo esto se complique? Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados», dijo Jesús con firmeza, «y yo os haré descansar. Probad y ved que el Señor es bueno. Sabréis, a través de la adversidad, que el amor del Padre nunca fallará. Mi gracia es suficiente para vosotros, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La noche se volvía cada vez más sombría, pero en el corazón de los que escuchaban, el fuego de la fe comenzaba a encenderse. Los murmullos de la multitud resonaban como un eco celestial. Algunos comenzaron a alzar sus manos hacia él, sintiendo que la conexión divina se hacía palpable. De repente, una voz emergió del fondo. Una mujer con lágrimas en sus mejillas exclamó: «Señor, ¿puedes sanar mi corazón? He visto tanto sufrimiento, y aunque he oído tus palabras de vida, me temo que no podré resistirlo». «Tu fe te ha salvado», respondió Jesús, moviéndose hacia ella con gracia y poder. «Si tan solo crees, todas las cosas son posibles para el que cree». La fe es el sendero que traza la confianza en su Creador, y en ella encontraréis más que sanación. Hallaréis la vida nueva. Su proclamación permeaba el ambiente, y muchos comenzaron a levantarse con renovada valentía, dispuestos a entregarlo todo en el altar de la fe. En ese instante, un resplandor comenzó a irradiar desde Jesús, como la luz de una antorcha en la oscuridad. Él continuó: «Para el que es fuerte en fe habrá pruebas, pero la eternidad será vista desde la perspectiva de la gloria venidera. La redención no solo se centra en lo que sufrís ahora, sino en la promesa de lo que está por llegar. No olvidéis, mis queridos, que el sacrificio es la puerta hacia la resurrección, y el dolor preparar la mesa para el banquete celestial». La multitud estaba ahora en un estado casi trance, comprendiendo que la historia que se estaba escribiendo ante sus ojos no solo atravesaba sus vidas, sino que resonaría por generaciones en la historia humana. Y así, mientras el viento soplaba suavemente, Jesús levantó su mirada hacia el cielo, como sintiendo la misma intercesión del Padre, la anticipación del inminente sacrificio y la gloria de la resurrección danzaban a su alrededor. «Recordad», concluyó él con gran solemnidad, «en esta noche de prueba, la verdad eterna es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que Dios orquestará en estos días será incomprensible. Estad listos para recibir el milagro de la transformación, porque, en el cumplimiento de las Escrituras,
Volveré para llevaros a donde yo estoy. Las palabras resonaron con un eco profundo. La multitud, aún asombrada, sentía en su interior que estaban al borde de un nuevo amanecer. La luz de la esperanza brillaba intensamente, y la promesa de Dios se hacía más tangible. Con el viento llevándose las últimas notas de su voz, el gran misterio del plan soberano de Dios parecía acercarse, aguardando la revelación del cumplimiento que cambiaría por siempre el curso de la humanidad. Mientras la multitud se dispersaba poco a poco, los ecos de las palabras de Jesús flotaban en el aire como un canto divino, resonando en los corazones y mentes de sus seguidores. Caminando entre la brisa que acariciaba la noche, el grupo de discípulos se reunió en torno a su maestro, aún preguntándose sobre el significado de sus enseñanzas. «Maestro», comenzó Santiago inquieto, «algunos de los que aquí están parecen confundidos. ¿Cómo podemos entender la magnitud de lo que nos has revelado? ¿Cómo podemos sostener el peso de la gloria que prometes sin perder de vista el sacrificio que demanda?» «Es cierto, mi amado Santiago», respondió Jesús, su voz suave como una brisa del mar. «La revelación puede ser abrumadora para aquellos que no buscan. Pero recordad, cada palabra que hablo, cada parábola que comparto, es un peldaño hacia la comprensión del plan perfecto del Padre. Desde tiempos antiguos, por medio de los profetas, se ha anunciado esta promesa de salvación. Entonces, la atmósfera se tornó densa y un silencio reverente se apoderó del lugar. Era como si el cielo mismo contuviera la respiración, aguardando una sentencia latente. La luna brillaba con un fulgor extraordinario, iluminando el camino por el que habían de andar. «Escuchadme bien», continuó Jesús reafirmando su postura. «En las Escrituras se revela que somos como las ramas de una vid. Al estar unidos a mí, daréis fruto, pero seréis probados en el fuego de la vida. La fe no es un regalo sin desafíos. Recordad también la historia de Job, el cual, en su aflicción, descubrió que mi presencia nunca lo abandonó. El propósito de Dios no siempre es claro, pero su propósito es perfecto. A menudo nos preguntamos, ¿por qué, Señor?», interpeló Bartolomé sabiendo que era una pregunta íntima. «¿Por qué permitir tanto sufrimiento y prueba a los que anhelan seguirte? Es a través del sufrimiento que el carácter se forja», respondió Jesús con firmeza, su mirada fija en cada uno. «Cada desafío cimenta la esperanza en el corazón de aquellos que son llamados a su gloria. Ni una lágrima se perderá, ni un suspiro será en vano. Dios los entiende y cuenta cada uno de ellos. No olvidéis que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza». De repente desde el fondo de la multitud emergió una voz de asombro. «Maestro», gritó un hombre con rostro perturbado, ¿de verdad es necesario sufrir para alcanzar esa esperanza? ¿Por qué no puede haber solo paz y alegría? Y es precisamente en la búsqueda de paz que encontraréis la esencia del amor de Dios», replicó Jesús, su voz ahora llena de compasión. «No temáis, porque en la angustia hay propósito. Aquellos que han hallado en el sufrimiento un medio para acercarse a mí, conocen la profundidad de la gracia. Y así, en cada prueba, se revelan sus bendiciones». El viento azotaba suavemente, llevándose con él los murmullos de la gente, mientras cada uno absorbía la enseñanza. Un profundo sentido de unidad se formó entre ellos, y muchos, con ojos llenos de lágrimas, parecieron renacer en la fe. «Recordad esto», Jesús concluyó. «Cuando sientan que el camino es complicado y la carga es pesada, clamad a mí, y yo os responderé. La historia de la redención se está escribiendo, y cada uno de vosotros juega un papel en ella. Los días venideros revelarán que la cruz será la puerta para la resurrección». Con esas palabras la multitud comenzó a comprender la profundidad del amor del Padre, y los caminos misteriosos de su plan. La noción de un camino de dolor parecía menos abrumadora frente a la luz de la promesa de redención. En ese instante, Jesús volvió su mirada hacia el horizonte, donde las estrellas brillaban con un fulgor prometedor. Era como si el cielo mismo diera un susurro de esperanza,
aguardando el cumplimiento del divino plan. Y aún hay más, dijo Jesús con el eco de lo eterno en su voz. Estad atentos porque lo que sucederá a continuación no solo impactará los corazones de los hombres, sino que probará la lealtad contra la desesperación. Porque en verdad os digo, lo que Dios orquestará en este tiempo será asombroso, y aunque el sacrificio será profundo, la gloria será inconmensurable. Así, con un aire de anticipación, la noche continuó su curso, llevando consigo el secreto divino y la promesa de transformación. La multitud se quedó allí, sintiendo una vez más que estaban al borde de un cambio que repercutiría en el tiempo y la eternidad. La soberanía de Dios aguardaba su momento, y la revelación de su plan se acercaba aún más. A medida que la noche se adentraba, los discípulos seguían buscando respuestas en la oscuridad. Jesús, sintiendo el anhelo de sus corazones, tomó un momento para mirar a cada uno con una profunda compasión divina. Venid, dijo, acompañadme hasta el monte donde podremos orar y meditar sobre lo que se ha compartido. Allí, la intimidad con el Padre nos permitirá discernir su voluntad más claramente. Mientras caminaban y cruzaban el suelo polvoriento, Pedro se permitió cuestionar el significado de la revelación de Jesús. Maestro, al hablar de cruz, ¿estás comunicando algo que aún no entendemos? Su voz era un susurro lleno de incertidumbre. Lo que anuncias es un camino difícil. ¿Por qué debe ser así nuestro viaje? Pedro, respondió Jesús alzando suavemente la mano. El camino de la cruz no es una carga, sino una invitación a la vida verdadera. Lo que viene será una manifestación de amor divino, una exhibición de la gloria que el Padre ha preparado para todos los que creen en mí. No es solo un sacrificio, sino también la promesa de la vida eterna. Mientras ascendían la ladera, el viento soplaba con una fuerza renovada, como si los cielos se prepararan para manifestar un nuevo resplandor. Dentro de poco, la chispa de la fe será avivada entre los corazones de muchos. Continuó Jesús, su mirada fija en la montaña que se alzaba ante ellos. Pero recordaréis que las semillas de la fe deben ser plantadas en terreno firme, y el suelo a menudo es áspero. La resistencia es parte del crecimiento. ¿Acaso no ha sido así desde el principio? Las palabras del Maestro resonaron profundamente. Tomás, siempre el escéptico entre ellos, habló de su miedo. ¿Y si este sufrimiento lleva a la desaprobación de muchos? Si nadie entiende el sacrificio, ¿quién se levantará a seguirte en el tiempo de la prueba? Lo que yo haré será un escándalo para los sabios y una locura para los que no creen. Respondió Jesús, con una luz en sus ojos que deslumbraba a los demás. Pero a los que son llamados, será el poder de Dios. No está escrito que por él todos seremos reconciliados. Lo que es necio ante el mundo, es lo que usará el Señor para avergonzar a los sabios. Mientras se detenían en la cima, la luna iluminaba sus rostros en un halo celestial. Orando en un susurro reverente, Jesús levantó sus ojos al cielo, donde las estrellas parecían moverse en perfecta armonía. Algunos de los discípulos sintieron que una presencia abrumadora los envolvía. Ellos entendieron. Cada paso del camino estaba impregnado de un gran significado. «Quédate con nosotros, Señor», imploró Juan. «No queremos estar solos en el bosque de la duda. Queremos seguir tus pasos. ¿Cómo lo haremos si el camino es oscuro?» «Confiad», ordenó Jesús, su voz firme como la roca. «Mi luz será la guía y el Espíritu Santo será enviado como nuestro consolador. No estáis solos. En cada batalla, en cada tormenta, cuando la vida parezca opaca, recordad que yo soy la luz del mundo, y de esta oscuridad, un nuevo amanecer vendrá». De repente, como un rayo de luz cruzando la negrura del cielo, Jesús exclamó con rango profético: «Habrá señales y maravillas visibles en los cielos, que anunciarán la llegada del tiempo cuando la tierra y el cielo se unirán. Esto será para el testimonio de los pueblos. Así como fue anunciado por los profetas, vendrá el día del juicio. Pero no temáis, porque seré el camino, la verdad y la vida». Así, mientras la noche continuaba su danza con la eternidad,
Los corazones de los discípulos latían con el peso de la revelación. En ese momento, cada uno de ellos se sintió ejemplar al estar al borde de algo trascendental. La historia estaba a punto de cambiar, pero quedaba un último misterio por descubrir. Y así os lo digo, concluyó Jesús, su voz resonando como un eco divino. Aquellos que se aferren a mí en tiempos de tribulación, experimentarán la manifestación del poder del reino. Estad alerta, porque en las horas venideras, cuando la luz parezca desvanecerse, se revelará mi gloria. No sabéis lo que está por venir, pero vuestro clamor será oído, y la voluntad de Dios será desplegada en su pleno esplendor. Las puertas de la salvación ya están abriendo. Estad atentos. La noche quedó impregnada de expectativa. Cada palabra de Jesús vibraba en el aire, dejando a sus discípulos con la urgente necesidad de un entendimiento aún más profundo de su plan soberano. La historia de su redención individual y colectiva estaba apenas comenzando a revelar sus secretos. Y el tiempo apremiaba, mientras el viento continuaba susurrando entre los árboles, una atmósfera cargada de misterio se encerró en el monte. Jesús, mirando a sus discípulos, sintió la tensión palpable que emanaba de sus corazones. Con cada palabra, había comenzado a prepararles para lo que estaba por venir, no solo para ellos, sino para el mundo entero. Este es un tiempo de revelación, dijo Jesús con una seriedad que atrajo la atención de todos. En este monte, no solo se descubrirá mi propósito, sino también el vuestro. Cada uno de vosotros está llamado a desempeñar un papel en la narrativa de la redención. No seréis meros espectadores, sino instrumentos de salvación. Simón, el celote, sintió que su corazón se aceleraba ante tal responsabilidad. ¿Cómo podemos ser instrumentos de tal magnitud? Somos hombres simples, pescadores, recaudadores de impuestos. ¿Qué tenemos para ofrecer? Es en la debilidad que mi fortaleza se manifiesta, respondió Jesús mirando a Simón con ternura. Así como la semilla debe morir para dar fruto, así también cada uno de vosotros debe dejar atrás su propia vida para encontrarla en mí. Señor, esto es confuso, interrumpió Felipe, buscando claridad en medio de la oscuridad que se acercaba. Si nos llamas a dejarlo todo, ¿qué debemos esperar? ¿La muerte de nuestras esperanzas? En verdad os digo, Jesús respondió, la muerte de lo viejo permitirá que lo nuevo nazca en vuestro ser. En el camino de la fe, la pérdida es ganancia. Recuerda las palabras del profeta Isaías. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Isaías 43:19. Lo que parece devastador será el inicio de un nuevo amanecer. Cada discípulo sintió el peso de esas palabras. André, viendo la lucha interna de sus amigos, preguntó con voz titubeante, ¿entonces la fe requerirá sacrificio? Sí, confirmó Jesús, pero también traerá inclusión. Mirad alrededor de este mundo dividido. Están a punto de ser testigos de una verdad que romperá cadenas y cambiará corazones. Mi mensaje no es solo para los judíos, sino para todos los pueblos de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3. Reconociendo la magnitud de la misión encomendada a sus manos, los discípulos intercambiaron miradas de asombro y temor. Juan, sintiendo la urgencia del momento, elevó una oración silenciosa, pidiendo sabiduría para entender el alto llamado que los abrumaba. Se acercan días de prueba, advirtió Jesús. Momentos en que la fe será desafiada, y muchos se volverán hacia lo que parece más fácil. Pero yo he elegido a cada uno de ustedes, y no seréis desamparados. Preparen sus corazones, porque cuando el mundo parezca vacilante, la luz que portáis será un faro para los que buscan esperanza. Con un tono profético Jesús concluyó, oh tiempos venideros, se acercan cuando mi mensaje se extenderá, y el pueblo encontrará vida en mi nombre. Pero lo que han de ver requerirá no solo fe, sino una resolución firme. Os digo que lo que hoy compartimos será recordado por generaciones, y se glorificará en los días que vendrán. En ese instante, el cielo pareció responder a su proclamación. Una brisa fresca descendió,
y las estrellas titilaron con un brillo silencioso. Los discípulos comprendieron que no estaban solos. El cielo entero estaba en movimiento, preparándose para lo que estaba por venir. Y así, el eco de la voz de Jesús resonó en sus corazones, dejando un retazo de ansiedad y una llamada a la valentía ante la inminente misión. ¿Estáis dispuestos a seguir?, preguntó Jesús, su mirada fija en cada uno de ellos, llenando el aire con las promesas de lo eterno. Las promesas del plan soberano de Dios aún permanecían ocultas, esperando ser desveladas en los acontecimientos futuros. Estaban en la cúspide de un cambio trascendental, y los ojos de la salvación se posaban sobre ellos. Un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, y el eco de sus decisiones resonaría por toda la tierra. ¿Estaban listos para tomar su lugar en la historia divina? Mientras los discípulos se agrupaban en torno a Jesús en la cima del monte, la expectación en el aire era palpable, como el silencio que precede a una tormenta. La luz de la luna iluminaba sus rostros, reflejando la mezcla de asombro y temor que cada uno sentía. Jesús, con una mirada serena y profunda, comprendía las emociones tumultuosas de sus seguidores. Hermanos, comenzó haciendo énfasis en cada palabra. La senda que hemos de recorrer se trazará con la sangre del sacrificio y la verdad. No os engañéis. La fe no es un camino de rosas, sino una travesía marcada por tribulaciones. Un susurro de preocupación recorrió a los hombres, pero Jesús continuó. Consciente de los corazones que necesitaban fortalecerse. Recordad las palabras del profeta Miqueas, dijo: «Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Sino hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». Miqueas 6:8. No hay mayor llamado que el de servir y amar, incluso cuando el costo sea alto. La respuesta de los discípulos fue un murmullo de afirmaciones y dudas. Simón Pedro, el más audaz de todos, indagó: ¿y si el sacrificio que mencionas es demasiado grande? ¿Qué pasará con nuestras familias, nuestros sueños? Señor, nos has traído aquí a este monte, pero ¿qué nos esperará en la llanura? El costo de seguirme no se mide en términos humanos, respondió Jesús, sino en la medida del amor. ¿No os acordáis de lo que dije al joven rico? Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Mateo 19:21. La verdadera riqueza radica en el reino que se manifiesta en la entrega y el amor sincero hacia los demás. Mientras la magnitud de su llamado calaba hondo, un silencio reverente se apoderó del grupo. La revelación comenzaba a cristalizarse en sus corazones. Cada desafío era una invitación divina a la verdadera libertad. No serían solo víctimas de sus circunstancias, sino agentes del cambio en un mundo desolado. Sin embargo, añadió Jesús con gravedad, hay algo que debéis entender adicionalmente. No solo tentación y sufrimiento os esperan, sino también el poder de la redención. En cada momento de dolor, existen oportunidades divinas para contar de mi gloria. A cuantos más se les ha dado, más se les pedirá. Las palabras caían como la lluvia sobre la tierra árida del alma. De repente, un hombre de entre la multitud, un soldado de Roma que había estado escuchando, levantó la vista, incitando la curiosidad colectiva. «Maestro», preguntó, «¿cómo puedo hallar dicha redención? Yo he sido un opresor, mis manos están manchadas de sangre». Su confesión impactó a los presentes, mostrándoles la universalidad de la gracia que Jesús ofrecía. «En verdad os digo», dijo Jesús, su mirada llena de compasión, «ni el más grande de los pecadores está más allá de la redención, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Marcos 2:17. La cruz que portáis puede ser intercambiada por una nueva vida. Todo lo que pedimos es un corazón contrito, dispuesto a ser transformado. Con esas palabras resonando, la multitud comenzó a murmurar entre sí. Algunos se preguntaban si realmente podrían experimentar esa transformación. ¿Era la cruz realmente un símbolo de vida y no de muerte? Así ha de ser, continuó Jesús, captando la atención una vez más. En la profundización en la relación con el Padre,
encontraréis la fortaleza que no solo enfrentará la cruz, sino que la abrazará. Este es el misterio que pronto se revelará. Mi muerte será el preludio a una resurrección que traerá vida a muchos. No os asustéis, pues la muerte no tendrá la última palabra. En ese momento, las nubes oscuras comenzaron a dispersarse, permitiendo que un rayo de luz brillara sobre ellos, y los discípulos, impactados, sintieron en sus corazones la presencia del Espíritu Santo, comenzando a actuar en su interior. Entre lágrimas y temores, comenzaron a levantarse y afirmarse el uno al otro, reconociendo que el sacrificio que se requería los llevaría a una unión más profunda con su Maestro. ¿Estamos listos para dar ese paso?, preguntó Juan levantando la mirada hacia Jesús con determinación. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de que se cumpla la voluntad del Padre? Lo que está por venir cambiará no solo la historia de Israel, respondió Jesús con firmeza, sino el destino de toda la humanidad. Aquellos que escuchan, esos serán los que realmente seguirán en fe. En estos días, hagamos todo lo posible por ser luces en este mundo tenebroso. La historia de la salvación está a punto de cumplir su parte más grandiosa. Sosteneos firmes. Mientras los ojos de los discípulos brillaban, una profunda paz los envolvía, como si el cielo mismo estuviera celebrando el despertar de una nueva fe. En ese instante, saben algo fundamental. Su viaje no se trataría de esquivar la lucha, sino de vivirlo plenamente en la luz del amor de Dios. Así, el ciclo de transformación comenzaba, y el grandioso plan de Dios se atormentaba en cuanto a su cumplimiento. Las palabras de Jesús resonaban, trabajando en sus nieblas, iluminando el camino a seguir. La cruz, con todo su peso, ya no era solo un símbolo de sacrificio, sino la heráldica de un amor oscuro que traería luz salvadora a los corazones perdidos. La revelación del misterio divino estaba más cerca que nunca, y el verdadero camino hacia la redención estaba formado por cada paso de fe a dar. ¿Por qué estos mensajes, Señor? Resonó una vez más la pregunta latente en el corazón de todos, como un eco en la oscuridad. ¿Qué es lo que tu Padre está haciendo en cada corazón? En verdad os digo, respondió Jesús, un brillo en sus ojos. Los secretos del reino están enterrados en la tierra de vuestras almas, esperando florecer en el momento indicado. Cada uno de vosotros será sembrado como una semilla de gracia, y lo que acontezca a partir de aquí será un testimonio palpable del poder redentor de Dios. Estad atentos, porque el misterio de su plan soberano está por desatarse, y será glorioso. Con esas palabras, la multitud permaneció atenta, sintiendo que el tiempo divino estaba sobre ellos. El cielo comenzó a iluminarse a medida que se acercaba el momento en el que el plan eterno de Dios se revelaría, dejando a todos preguntándose, ¿qué más estaba preparado en el gran triángulo de la historia? Además de la cruz, ¿qué otras maravillas esperaban ser reveladas?